La expulsaron del campamento, la humillaron frente a todos y la dejaron sola en la carretera ardiente, solo por atreverse a pedir ayuda. Quienes la rechazaron la llamaron basura sin conocer su historia, guiados por el miedo y el prejuicio. Pero el destino le tendió una mano silenciosa, y con ella comenzó a reconstruirse desde cero. Pero escuchen bien cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, al final, la justicia encontró su camino. El sol apenas comenzaba a trepar por encima del horizonte, tiñendo la vasta llanura con tonos dorados y anaranjados, cuando Allison Stanley llegó caminando, con pasos tambaleantes, al borde de un área de descanso improvisada en mitad de la carretera. El polvo seco del camino se aferraba a sus pantalones, como si quisiera retenerla, y su camisa, manchada de sudor y tierra, colgaba flojamente sobre su delgado cuerpo. Tenía el rostro pálido, los labios agrietados por la sed, y en los ojos, esa mezcla insoportable de cansancio y dignidad que solo alguien al límite logra sostener. Su sombra se alargaba bajo sus pies, delatando la soledad que arrastraba desde hacía días. Frente a ella, en el campamento, todo era movimiento. Motores diésel vibraban al fondo mientras un grupo de hombres revisaba neumáticos, mapas y bidones de agua. El sonido metálico de herramientas se mezclaba con las risas de niños que jugaban en sillas plegables, como si aquel pequeño asentamiento fuese un mundo aparte, autónomo, seguro, confiado. Mujeres preparaban café, otras doblaban mantas, algunas ya recogían sus tiendas. Cada caravana tenía su propio orden, su propio código, y Allison no pertenecía a ninguno. Apretando los dedos contra la cinta deshilachada de su mochila, avanzó hacia una de las tiendas principales. Su respiración era corta, no por miedo, sino por la lucha interior entre no parecer desesperada y no desmoronarse. Delante de la lona abierta, una mujer sentada en una silla de camping escribía en una libreta. Llevaba gafas oscuras y una gorra de béisbol al revés. Era evidente que tenía cierta autoridad entre los suyos. Dos adolescentes cargaban cajas detrás de ella, sin que la mujer siquiera les dirigiera la palabra. Allison se detuvo a unos pasos, respiró hondo y, tragando el nudo en la garganta, habló. «Por favor, solo necesito un lugar en algún tráiler. Sé cocinar, cuidar a enfermos, tengo experiencia médica, no ocupo mucho espacio. Ayudaré con lo que sea necesario». La mujer no respondió. Pasaron varios segundos que se sintieron eternos. Luego, sin apartar la vista de su libreta, dijo en voz baja pero afilada: «No aceptamos a solitarios, y menos a los que vienen caminando por la carretera». Allison parpadeó. «¿A qué se refiere con los que vienen caminando?» La mujer levantó apenas el mentón y le clavó una mirada vacía, como si estuviera observando algo que ya había descartado. «A los descartados, a los que nadie quiere en su grupo. Si caminas sola, es por algo». Las palabras cayeron como piedras. Una carcajada seca se escapó de un hombre cercano, vestido con chaqueta militar. «No queremos problemas, y tú hueles a problemas desde lejos», añadió, con tono burlón. Luego se volvió hacia los otros y gritó riéndose: ¡Miren! ¡Otra que cree que esto es un hotel! Varios rostros se giraron hacia Allison, algunos con curiosidad, otros con desdén, uno o dos con pena, pero ninguno con verdadera disposición a escucharla. Entonces, el mismo hombre murmuró algo más, lo suficiente alto para que todos oyeran. «Seguro quiere que le paguen por ser útil, si entienden a lo que me refiero». Risas. Un silbido sarcástico. Una mujer apartó a su hija con rapidez, como si Allison fuera un peligro. Ella no dijo nada. No podía. Las palabras estaban atrapadas en su pecho, ahogadas por la humillación. Sintió cómo se le nublaba la vista, no por llanto, sino por la presión de la vergüenza contenida. Dio un paso atrás, tropezando con una piedra, y la misma mujer de la libreta levantó la voz, esta vez con frialdad. «Aléjate del campamento antes de que alguien se moleste de verdad». Allison asintió con lentitud.
No había fuerza para discutir, ni orgullo que proteger. Ya se lo habían quitado todo. Dio media vuelta. Nadie la detuvo. Minutos después, el rugido de los motores anunció la partida del convoy. Uno a uno, los remolques arrancaron, levantando una nube de polvo que cubrió la figura de Allison mientras se alejaban. Se quedó sola, de pie, envuelta en silencio. Solo el crujido del viento entre los matorrales la acompañaba. Luego, como si sus rodillas ya no aguantaran más, se dejó caer lentamente al suelo. No gritó, no lloró, solo respiró. Y en ese momento, rodeada de nada, comprendió que nadie volvería a salvarla, si no era ella misma. El asfalto ardía bajo los pies de Allison Stanley, mientras cada paso parecía una decisión entre seguir avanzando o simplemente dejarse caer. Llevaba horas caminando sin sombra, y el sol del mediodía le martillaba los hombros con una constancia implacable. Su camisa, mojada de sudor, se adhería a su espalda como una segunda piel sucia. Los bordes de sus sandalias estaban rotos, y las rozaduras en los talones se habían abierto hasta formar heridas que dejaban pequeñas huellas rojizas tras de sí. Pero ella no se detenía. No podía. Hacía 3 días que el mundo que conocía dejó de existir. 3 días desde que vio por última vez los ojos de Jake, su esposo, justo antes de que un conductor descuidado los embistiera en plena intersección. El golpe fue tan repentino que no tuvo tiempo de gritar. Cuando despertó en el hospital, todo ya había cambiado. Él se había ido, el auto estaba destruido, y la compañía de seguros le dijo que, por tecnicismos contractuales, no podían cubrir los daños. Aquella frase se le quedó grabada como un eco cruel. En menos de una semana, el casero puso candado en su puerta. Su jefa le dijo que entendía su dolor, pero necesitaban a alguien más estable, y los amigos dejaron de responder. Allison pasó una noche bajo un puente, otra en una terminal de autobuses vacía, y la tercera, caminando. No tenía destino, solo una dirección, hacia adelante. En medio de su vacío, entendió algo extraño pero liberador. Mientras caminara, ella decidía, aunque fuera poco, aunque fuera lento, era lo único que ya no podían quitarle. Una camioneta vieja se detuvo más adelante. El motor chirriaba, y el conductor, un hombre de barba descuidada y gafas de sol, bajó la ventana. ¿Vas lejos?, preguntó con un gesto que pretendía ser amable. Allison se acercó con cautela, pero su intuición no tardó en activarse. La sonrisa del hombre no llegaba a los ojos. Podría llevarte unas millas, si estás dispuesta a ser simpática. Ella se quedó inmóvil. La sed, el dolor en los pies, la soledad desesperada. Todo eso le gritaba que subiera, que aguantara lo que fuera, que al menos estaría bajo techo. Pero otra parte de ella, la que aún recordaba quién había sido, dio un paso atrás. No, gracias. El gesto del conductor cambió de inmediato. Cerró la ventana con fuerza, murmurando cosas que ella no quiso oír, y aceleró levantando una nube de polvo que la envolvió por completo. Allison no miró atrás, solo volvió a caminar, limpiándose el sudor de la frente con la manga sucia. Le quedaba media botella de agua, cálida y con sabor a plástico, y un inhalador viejo que ya no funcionaba del todo bien. Lo revisaba de forma casi ritual, como si hacerlo le diera cierto consuelo, aunque en el fondo sabía que le quedaban pocos usos. El polvo del camino le irritaba los pulmones, y cada inspiración venía seguida de un pequeño silbido en su pecho. Aún así, seguía. Los kilómetros pasaban, pero su cuerpo comenzaba a rendirse. Las piernas le temblaban, los labios le ardían. Veía la carretera ondularse frente a ella como si fuera de agua, y los sonidos del viento se mezclaban con ecos de su memoria. Recordaba los paseos con Jake, la risa compartida, las noches donde soñaban con una cabaña en las montañas. Ahora, hasta los recuerdos parecían demasiado pesados de cargar. Entonces lo vio. Una figura montada a caballo. En el horizonte,
recortada contra el cielo naranja del atardecer. Parecía irreal, como salida de un sueño, como un espejismo. Allison parpadeó varias veces, dudando de su vista, de su juicio. El jinete se acercaba con paso firme, sin prisa. El caballo, de pelaje oscuro y lustroso, contrastaba con la silueta rígida de su jinete. Un sombrero de ala ancha cubría el rostro del hombre, y su postura hablaba de alguien acostumbrado al silencio y a la vigilancia. Allison se quedó quieta. Ya no sentía las piernas. Solo sabía que no podía dar un paso más. La brisa leve que soplaba desde las llanuras le acariciaba el rostro, pero no le devolvía la fuerza. Su cuerpo quería rendirse, pero sus ojos se aferraron a esa figura como si fuera la última chispa, antes de apagarse. Y cuando el caballo se detuvo a pocos metros de ella, Allison simplemente bajó la cabeza. No habló, no suplicó. Ya no le quedaban palabras. Clayton McRae cabalgaba lentamente por el sendero polvoriento que cruzaba lo que alguna vez fue un rancho lleno de vida. Los restos oxidados de un viejo molino, postes de madera torcida y un corral caído eran todo lo que quedaba. Él lo conocía desde niño, cuando su padre aún hablaba de ganado y cosechas, y no de sequías y bancarrotas. Desde entonces, había aprendido a no depender de nadie más que de sí mismo. Prefería el lenguaje del viento entre los pastos secos al bullicio de las ciudades, y el silencio de su caballo, Boone, al ruido de las promesas humanas. Sin embargo, ese día, algo le hizo tirar suavemente de las riendas. Boone resopló y redujo el paso. Frente a ellos, a unos metros del cruce, una figura solitaria caminaba por el borde del camino. No llevaba sombrero ni sombra. La silueta era delgada, inclinada hacia adelante por el peso de lo vivido, más que por el de la mochila desgastada que colgaba de su hombro. Clayton frunció el ceño. La mujer no levantaba la mano, no pedía ayuda, no trataba de llamar la atención. Solo seguía caminando, paso tras paso, como si el mundo no tuviera nada que ofrecerle. Pero aún así, ella se negaba a detenerse. Cuando él se acercó lo suficiente, Boone relinchó suavemente. La mujer se detuvo. Levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. No había súplica, ni miedo, ni derrota. Solo una quietud extraña, como si ella aceptara lo que fuera a pasar. Ya fuera indiferencia o compasión, sin esperar nada. Esa mirada le golpeó más fuerte que cualquier palabra. Clayton desmontó con agilidad. Su silueta imponía respeto. Alto, delgado, curtido por el sol. Caminó 2 pasos hacia ella y preguntó, con una voz que, aunque grave, no llevaba dureza. ¿Tienes campamento cerca? Ella tragó saliva. Su voz apenas fue un susurro. No tengo campamento, ni comida. Clayton no dijo nada durante unos segundos. Luego se acercó y, sin ceremonia, le tendió la mano. Entonces, ahora sí tienes. Allison dudó, no por desconfianza, sino porque algo dentro de ella no sabía cómo aceptar ayuda sin pagar un precio. Observó la mano fuerte y limpia, el gesto sin exigencia. Nadie le había ofrecido nada así desde que su mundo se quebró. Sus dedos temblorosos tocaron los de él. No había apretón, no había urgencia, solo un puente entre 2 soledades. 1 hora más tarde, Allison estaba sentada frente a un fuego pequeño, pero cálido. Boone pastaba tranquilo cerca de una vieja cerca caída, y el cielo comenzaba a tornarse lila mientras el día se despedía. Clayton movía una olla con estofado sobre las llamas, sin mirar demasiado a su invitada. Le había ofrecido una manta limpia y una taza de agua, antes de sentarse en una piedra y dejar que el silencio hiciera su trabajo. Allison sostuvo entre las manos una taza de hojalata con sopa caliente. El aroma era simple, pero después de días de polvo y cansancio, le pareció un festín. Se la llevó a los labios con lentitud, como si temiera que todo fuera una ilusión que podía desvanecerse con el primer sorbo. Clayton finalmente habló, mirando las llamas. No hace falta que cuentes tu historia. A veces, el silencio también cura.
Ella lo miró, sorprendida. Estaba acostumbrada a preguntas, a condiciones, a miradas que exigían explicaciones. Pero él no. Él simplemente aceptaba que estaba ahí. «Si quieres quedarte», añadió, sin cambiar el tono de voz, «puedes hacerlo el tiempo que necesites, hasta que tú decidas irte». Allison bajó la mirada hacia la taza entre sus manos. No supo qué decir. En realidad, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de justificar su existencia. Solo se permitió respirar, cerrar los ojos un segundo y, por un instante, descansar. Las semanas pasaron con el ritmo lento pero firme de las cosas que realmente echan raíces. Allison comenzó a despertarse con el canto de los gallos y el crujir de la madera en la cabaña al expandirse con el sol. Su cuerpo, antes débil y agobiado, comenzó a responder con una fuerza que no recordaba tener. Cada día traía una tarea nueva: aprender a poner la silla correctamente sobre Boone, llevar los baldes de agua desde el pozo sin derramarlos, atar los haces de heno como lo hacía Clayton, sin una sola queja, solo con precisión y paciencia. Al principio todo le resultaba ajeno. El cuero le raspaba las manos, la cuerda le cortaba los dedos, la escopeta se le resbalaba de los brazos. Pero ella no se rendía. Clayton observaba, sin intervenir, dejando que se equivocara, que aprendiera por sí sola. Si alguna vez corregía algo, lo hacía con pocas palabras y aún menos juicios. En ese silencio respetuoso, Allison encontraba algo nuevo. No lástima, no compasión. Respeto. Cada callo en sus manos era una pequeña victoria. Cada atardecer en que sus músculos dolían era una prueba de que seguía adelante. Había algo profundamente sanador en repetir acciones simples. Alimentar a los animales, ordenar el cobertizo, encender el fuego con solo 2 movimientos. Y por las noches, cuando el cansancio se le alojaba en los hombros, podía dormir sin pesadillas. Los vecinos de un asentamiento cercano comenzaron a notarla. Al principio la miraban con esa mezcla de escepticismo y burla que suele dirigirse a los forasteros. «Esa debe venir de ciudad», murmuraban. «No durará ni un mes», apostaban otros. La llamaban la señora de los libros, porque la habían visto con un cuaderno en las manos, anotando cosas mientras miraba el ganado. Pero todo cambió la tarde en que un rayo cayó sobre uno de los graneros cercanos. Las llamas se levantaron con una furia inesperada, y el humo se extendió por el valle. Mientras los hombres corrían por cubetas y los niños lloraban, Allison, sin pensarlo 2 veces, saltó la cerca y corrió directo al establo, donde el mugido desesperado de un becerro atrapado le desgarraba el alma. La puerta del corral estaba atorada, pero ella encontró una viga caída, hizo palanca y con toda la fuerza de su cuerpo liberó al pequeño animal. Salió cargándolo en brazos, jadeando, con el rostro ennegrecido por el hollín y los ojos llenos de determinación. Nadie dijo nada en ese momento. Pero esa noche, en el fuego del campamento improvisado donde compartieron pan y té, alguien la miró y dijo por primera vez: «Gracias, Allison. No la chica, no la forastera. Allison». Y ese nombre, simple y claro, le hizo sentir algo más profundo que el más largo de los discursos. Esa misma noche, sentados junto al fuego que chispeaba suave frente a la cabaña, Clayton sostuvo su taza con ambas manos. La observó sin apuro. Ella tenía la mirada perdida en las estrellas, el cabello recogido con una cinta de cuero y los dedos manchados de tierra. «¿Sigues creyendo que no vales nada?», preguntó en voz baja. Allison bajó la mirada hacia sus manos, marcadas por el trabajo. Miró el establo reparado con vigas que ella misma ayudó a alinear, las herramientas colgadas con orden en la pared, la valla que levantaron juntos. Negó con la cabeza, lenta, pero con convicción. No necesitaba palabras. Todo lo que había reconstruido, por fuera y por dentro, hablaba por sí solo. El mediodía caía con peso sobre los campos, cuando el rumor de motores lejanos rompió la calma habitual del rancho. Allison, que en ese momento llenaba cubetas junto al pozo, alzó la vista
y entrecerró los ojos para protegerse del sol. El sonido era familiar, pero no por eso menos inquietante. Era una caravana, no cualquiera. Era esa. El polvo del camino precedía a los vehículos como una nube anunciando el regreso de un pasado no resuelto. Tráilers oxidados, camionetas con lonas mal ajustadas, bicicletas atadas con cuerdas a los parachoques y rostros. Rostros que ella no necesitaba ver de cerca para reconocer. Los mismos que un día la habían mirado con desdén, como si fuera menos que el polvo que ahora levantaban al pasar. Uno de los camiones comenzó a tambalearse y finalmente se detuvo con un chasquido metálico cerca del manantial que quedaba justo al borde de la propiedad de Clay. El neumático se había desprendido. Los vehículos detrás se vieron obligados a frenar y pronto el grupo entero se concentró en torno al incidente. Allison continuó con su labor. Llenó el primer cubo, luego el segundo. Su ritmo era sereno, sin prisa ni tensión. Estaba acostumbrada Beatty a trabajar con el cuerpo, pero también con el alma en calma. Fue entonces cuando notó las miradas. Primero, 2 mujeres, luego 3, luego más. Una de ellas, de cabello rubio recogido en un pañuelo rojo, se inclinó hacia la otra y murmuró, sin apartar los ojos. ¿Es ella? La misma. La que dejamos en la carretera. Las palabras no eran venenosas como antes. Eran torpes, llenas de duda, de algo parecido a vergüenza. Allison no cambió su expresión. Caminó con los baldes hacia el establo, sin acelerar ni detenerse. Al pasar junto a un grupo de vecinos que reparaban una cerca, uno de ellos la saludó con un movimiento de cabeza. «Gracias por el desayuno de hoy, Allison. Ese pan estaba perfecto». «No hay de qué, Charlie», respondió ella con una sonrisa sincera. Luego indicó a una muchacha más joven dónde colocar los tablones y le explicó cómo asegurar los clavos sin dañar la madera. Su tono era claro, firme, respetuoso. La joven la escuchaba con atención. Desde la distancia, los de la caravana la observaban. Ya no era la figura encorvada, sedienta, rechazada. Era alguien más, alguien sólido, presente. «Mira cómo camina», dijo uno de los hombres del convoy, con voz baja pero audible para los suyos. «No parece la misma». «Porque no lo es», susurró otro. Clayton apareció poco después desde el otro lado del campo, montado sobre Boone. Asintió hacia Allison, como cada día, con esa forma muda de decir, «Todo está bien». Ella devolvió el gesto, sin palabras, sin explicaciones. Uno de los hombres mayores de la caravana se acercó hasta el manantial y llenó una botella. Se quedó mirando el agua que corría clara, sin detenerse, sin mirar atrás, como ella. «Nos equivocamos», dijo finalmente, apenas un murmullo perdido entre el viento. Pero Allison no se giró, no se detuvo, no les dio ni una palabra ni una mirada. No por orgullo, sino porque ya no los necesitaba. Todo lo que alguna vez deseó de ellos, aceptación, validación, pertenencia, lo había dejado atrás, junto con el polvo de aquel camino. Había encontrado algo mejor, algo que no dependía de otros, su propia voz, su lugar, su paz, y eso ningún juicio ni rechazo podía volver a arrebatarle. El amanecer llegó cubierto de neblina baja, como si la tierra respirara con lentitud después de una noche serena. Allison ya estaba despierta, removiendo las brasas del fuego para preparar agua caliente. El canto lejano de un ave rompía el silencio de la llanura, y en la lejanía, el sonido de un motor viejo perturbó la calma. Clayton salió del granero con gesto alerta, limpiándose las manos con un trapo. Boone resopló, inquieto. Un furgón blanco, cubierto de polvo, avanzaba lentamente por el camino que conducía al manantial. Se detuvo a pocos metros del campamento. Allison lo reconoció al instante. Las placas oxidadas, el guardabarros suelto, y al conductor. Jim Brodie bajó de la cabina con el rostro tenso, como si la garganta le doliera más por el orgullo tragado que por las palabras que se preparaba a decir.
Era el mismo que semanas atrás la había señalado con desprecio, el primero en reírse cuando ella pidió ayuda. Pero ahora sus ojos no sostenían el mismo fuego, más bien llevaban cenizas. «Allison», dijo, con voz más baja de lo que nadie le había escuchado antes. «Nosotros tenemos un problema». Ella no respondió, solo esperó. «Es una niña. Annie. Está muy mal. Fiebre alta. Lleva 2 noches sin dormir. Apenas respira bien. Pensamos que era un resfriado, pero ahora no mejora». Clayton frunció el ceño y dio un paso al frente, dispuesto a interceder, pero Allison levantó la mano suavemente, sin dureza. Su mirada no tenía reproche, solo firmeza tranquila. «La revisaré, pero no lo hago por ti, lo hago por ella». Jim asintió con torpeza, bajando la mirada como si el peso de cada segundo fuera una piedra sobre su espalda. Allison entró a la cabaña, tomó la mochila de lona donde guardaba su botiquín y caminó junto a él, sin más palabras. El camino hacia el campamento fue breve, pero cada paso resonaba en los oídos de los que miraban desde lejos. Cuando llegaron al tráiler donde reposaba la niña, nadie se atrevió a hablar. Varias personas se apartaron al verla llegar, sin mirarla directamente. Dentro, el aire era denso, cargado de humedad y preocupación. Annie, una pequeña de apenas 7 años, yacía sobre una colchoneta improvisada, con el rostro rojo y los labios resecos. Sus ojos estaban entrecerrados y su respiración era irregular. Allison se arrodilló a su lado sin dudar. Le acarició el cabello con delicadeza. Luego sacó un termómetro, alcohol, medicamentos básicos. Limpiaba con manos firmes pero suaves. Humedeció un paño y comenzó a enfriar la frente de la niña. Preparó una mezcla de electrolitos. Le habló con voz baja, constante, como si cada palabra tejiera un puente entre el dolor y la calma. Nadie más se atrevía a intervenir. Los que la rodeaban solo observaban, como si presenciaran algo sagrado. La mujer que un día descartaron, ahora era su única esperanza. Allison no se fue. Se quedó junto a Annie toda la noche. Midió su temperatura cada hora, vigiló su respiración, mantuvo su piel hidratada y su cuerpo estable. Cada vez que la niña se agitaba, Allison estaba ahí, sujetando su mano, repitiendo su nombre con dulzura. El amanecer encontró a ambas aún juntas. La fiebre había cedido. La niña dormía con el rostro tranquilo, como si por fin hubiera encontrado refugio. Allison salió del tráiler con los hombros tensos, los ojos enrojecidos por la vigilia, pero el paso firme. Afuera, el silencio era absoluto. La caravana entera parecía contener el aliento. Nadie hablaba, nadie preguntaba, solo la miraban, ya no con juicio, ni con desconfianza, sino con algo más profundo, respeto. El fuego crepitaba suave esa noche, como si supiera que las palabras que iban a decirse no necesitaban más testigos que el cielo estrellado y el murmullo del viento entre los árboles. Allison estaba sentada sobre un tronco liso, con las manos abiertas cerca de las llamas. El día había sido largo, pero satisfactorio. Las tareas del campo, el cuidado de los animales y la calma de la niña recuperándose habían llenado su jornada con un sentido que no necesitaba explicarse. Detrás de ella, los murmullos de la caravana se fueron apagando uno a uno. Algunos niños dormían acurrucados junto a sus padres. Otros adultos compartían pan, té y miradas que decían más que cualquier disculpa. Fue entonces cuando Laura, la mujer de la libreta, aquella que la había rechazado con más dureza aquella mañana en la estación de descanso, se acercó con paso contenido. Allison la oyó venir, pero no se volvió. Laura se detuvo frente a ella. Llevaba un suéter sobre los hombros y los ojos bajos, como si el peso del tiempo la obligara a inclinarse. Aquella vez, empezó, con voz quebrada por algo más profundo que culpa. Yo no supe qué hacer. Me asustaste, pero no porque hicieras algo malo. Hizo una pausa, buscando las palabras entre la bruma del arrepentimiento. Eras como un espejo,
uno que mostraba lo que podría pasarnos a cualquiera si la suerte decidía girarse. Y eso me aterrorizó. Allison seguía en silencio, no por indiferencia, sino porque las palabras de otros ya no tenían el mismo poder sobre ella. Había aprendido a escuchar no con los oídos, sino con la paciencia. Y en ese momento, en la voz de Laura, no había excusas, había verdad. La mujer dio un paso más y se arrodilló frente al fuego, a la misma altura que Allison. La madera chisporroteó entre ellas. No eres como nosotras, eres más fuerte, más honesta y más pura, porque, a pesar de todo lo que hicimos, volviste a mirarnos sin rencor. Eso, no muchas podrían hacerlo. Allison por fin la miró. Su rostro estaba relajado, casi sereno, pero sus ojos decían todo. Que la herida cicatrizó, pero dejó huella. Que el perdón no es olvido, sino madurez. Laura bajó la cabeza. Lo siento. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario, como si el fuego mismo lo envolviera todo y lo limpiara. Durante los días que siguieron, el campamento se transformó. Ya no era solo la tierra de Allison y Clayton, sino un espacio compartido donde manos que antes señalaron, ahora construían. Repararon juntos el corral de los caballos, reforzaron el techo del gallinero y hasta levantaron un nuevo bebedero junto al manantial. Nadie lo dijo en voz alta, pero era evidente. Estaban intentando devolver, en acciones, lo que no supieron dar en su momento. Allison no daba órdenes, pero todos la seguían. No alzaba la voz, pero cuando hablaba, todos escuchaban. A veces pedían su opinión antes de decidir. Otras veces simplemente esperaban a ver qué haría ella. Su autoridad no venía de imponer, sino de inspirar. Y en una de esas noches cálidas, donde las estrellas parecían más cercanas que nunca, todos se reunieron para compartir una comida sencilla. Pan horneado al fuego, sopa y una jarra de limonada con hielo traído desde el otro asentamiento. Cuando el murmullo bajó y las cucharas descansaron sobre los platos, Jim Brodie se puso de pie. No tenía papel en las manos ni discurso preparado, solo el rostro marcado por días de reflexión. No solemos decir las cosas importantes, comenzó mirando a los presentes, pero esta vez es necesario. Se giró hacia Allison, que estaba sentada con las manos cruzadas sobre las rodillas. Fuiste lo mejor que dejamos atrás, y lo más valioso que volvimos a encontrar. Cambiaste algo en todos nosotros, no solo por lo que hiciste por Annie, sino por lo que nos enseñaste a ser. Bajó la mirada un segundo, y al levantarla, su voz fue más clara. Gracias, por no rendirte, por seguir caminando, incluso cuando nosotros te dimos la espalda. El silencio que siguió fue total, pero era el tipo de silencio que no pesa. Era el que deja espacio para la emoción. Allison no respondió con palabras, solo asintió una vez, con firmeza, con gratitud, porque a veces lo más fuerte que se puede decir es simplemente permanecer. Una semana después, el convoy volvió a ponerse en marcha, pero esta vez no lo hacía igual. Había una carreta nueva, sencilla, sin adornos. En un costado, escrito con pintura blanca y letras firmes, se leía «Carreta Allison». Llevaba víveres, medicamentos y un espacio reservado para quien lo necesitara, para los olvidados, para los que, como ella un día, fueron dejados atrás. Allison no se unió al viaje. Se quedó en el campamento con Clay. Ese rincón de tierra, que antes fue refugio temporal, ahora era hogar. Con sus manos había levantado cercas, sanado animales, creado rutinas. Tenía un lugar, no porque alguien se lo diera, sino porque ella lo construyó. Pero cada vez que una caravana pasaba cerca, salía al borde del camino, no como antes, sola y rota, sino como señal, una figura erguida que hablaba sin palabras. Sí, puedes volver a levantarte. Era símbolo y testigo, de fuerza, de dignidad, de esperanza. Un día,
Una joven embarazada llegó al campamento. Había sido rechazada, igual que Allison años atrás. Caminaba con la mirada baja y el miedo pegado a la piel. Allison no la interrogó. Solo le tomó la mano y dijo: «Ellos no te aceptarán hasta que tú lo hagas. Quédate aquí. Estás a salvo». Y fue entonces cuando quedó claro para todos. Allison ya no era solo una mujer salvada, ni siquiera una líder. Era mucho más. Era el corazón del camino.